Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de apoyo académico programada para el día de hoy, de nuestro curso de Principios y Valores Democráticos. Espero se encuentren bien. Recuerden que estamos desarrollando el segundo momento de nuestro curso. Este segundo momento está con fecha, perdón, con fecha límite de entrega al próximo 27 de octubre. Recuerden que tienen una actividad que es el ensayo eh, que ustedes deben realizar teniendo en cuenta pues como las características propias para desarrollar un ensayo que ya las habíamos dialogado en algunas de las sesiones anteriores. Entonces, bueno, pues es ratificar esos compromisos, esas actividades que ustedes deben entregar. La plataforma se encuentra funcionando, se encuentra abierta, no hay ninguna dificultad con la misma. Igual, pues yo estoy atenta a cualquiera de las inquietudes que ustedes vayan presentando. ¿Listo? Bueno, para el día de hoy, pues quiero que hablemos un poco eh, de los derechos humanos. ¿Y por qué los derechos humanos? Pues porque pues hacen parte esencial de esos derechos fundamentales que hemos trabajado, de esos derechos que hablamos de primera, segunda y tercera generación, de esos derechos fundamentales que se presentaron o que se presentan pues a lo largo de la historia con un contexto, valga la redundancia, histórico, que busca tener pues como una estandarización a nivel mundial. Entonces los derechos humanos pues también debemos reconocerlos como una condición irrenunciable de las personas, ¿cierto? A la cual no puede ser arrebatada por nadie. También hablamos que se denominan como derechos fundamentales o derechos humanos, que son esas exigencias irrenunciables que todo humano posee. Son de vital importancia, por lo que se reclama para ellos un reconocimiento, un respeto, una tutela y una promoción por parte de todos, especialmente pues por la autoridad pública. Los derechos humanos son universales, pertenecen a todos los seres humanos sin excepción, son inalienables, pertenecen a cada persona de manera individual y no se pueden ceder y son innegociables. Su cumplimiento no se puede negociar bajo ninguna causa. Todos los estados democráticos, como es el nuestro, reconocen y respetan, tutelan y salvaguardan y promueven los derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? O más bien, ¿qué tipos de derechos tenemos? ¿De quién son? Y pues qué tipos o qué ejemplos son. Son individuales, son de la persona y un ejemplo es la libertad. Pueden llegar a ser sociales, que son colectivos, y podemos hablar de las igualdades. Los derechos humanos, como hablábamos en alguna de las sesiones, pues también se rigen de primera, segunda y tercera generación. Esos derechos de primera pues son civiles, políticos y se fundamentan en la libertad. Surgen desde la Revolución Francesa y son derechos básicos a la vida, a la libertad personal, a la seguridad de la persona, entre otros, ¿no? Los de segunda generación pues son derechos económicos, sociales y culturales que hablan de la igualdad. Surgen a partir de los cambios tras la evolución industrial. Tras la evolución industrial, la propiedad de trabajo, el salario, la educación, la sanidad, entre otros. Y la tercera o los derechos de tercera generación frente a los derechos humanos,
pues hablamos de los derechos de los pueblos, de la cooperación, de la solidaridad, y surgen en nuestro tiempo pues dando respuesta a las necesidades de cooperación entre las naciones, la paz, el medio ambiente, entre otros. El histórico de los derechos humanos pues precede las declaraciones que conocemos actualmente sobre el siglo XVIII, la Declaración de Derechos de Estado en Virginia en 1776, que contemplaba los derechos de ciudadanos no esclavos. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, que contempla los derechos de los seres humanos sin excepción, pues ahí ya generamos un cambio trascendental. Y luego pues ya tenemos para el siglo XX que se crea el organismo supranacional para garantizar el cumplimiento de los derechos y corregir las desigualdades. Hablamos de la ONU, que redacta la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Genera esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de esa declaración, ¿por qué son necesarios los derechos humanos? Pues porque la libertad, la paz, la justicia tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, es decir, que cada uno posee de los derechos iguales, inalienables de los miembros de la familia humana, ¿no? Es decir, de todas las personas humanas. Porque el desconocimiento y menosprecio de derecho han originado actos de barbarie, ultraje para la humanidad. Entonces, por eso pues se genera una declaración universal para mitigar o evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque la aspiración más elevada de la humanidad es el adventamiento en un mundo en el que se disfrute de la libertad. Claramente es como el ideal, porque es esencial que sus derechos sean protegidos, que se garantice frente a cualquier dictadura, cualquier tiranía, que los derechos humanos se reconozcan en el mundial. Por eso hay una declaración universal, porque pues debería estar reconocida dentro de los gobiernos o cualquier tipo de gobierno, pero aquí hace claridad sobre un gobierno democrático. También pues se promueven las relaciones amistosas entre naciones. eh, porque se desea reafirmar la fe en esos derechos fundamentales del hombre, en la igualdad, en la dignidad, en el valor de la persona. ¿M? Y pues esta declaración universal se da en 1948, consta con un preámbulo, unas consideraciones y 30 artículos. La Declaración Universal pues se da en la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos, un ideal común por el que todos los pueblos, naciones, deben esforzarse en promover mediante la enseñanza, la educación, el respeto de derechos y libertades y asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas pues proclama la presente declaración, como les decía, tiene diferentes artículos, derechos pues que se citan ahí. Se da en Nueva York el 10 de diciembre de 1948. Todos nacemos libres e iguales. No habrá distinción, motivo de raza, color, sexo, idioma o religión. Si ustedes ven, pues todo esto se asociaba a esos derechos fundamentales que nosotros presentábamos de nuestra Constitución Nacional. Todos tenemos derecho a la vida, nadie será sometido a esclavitud, nadie será sometido a tortura, todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica, todos tenemos igualdad ante la ley, todos tenemos derecho a defendernos ante los tribunales, nadie podrá ser detenido, preso, desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la intimidad, derecho a circular libremente, derecho al asilo, derecho a la nacionalidad, derecho al matrimonio, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la democracia, derecho a la seguridad social, al trabajo, al ocio, al nivel de vida adecuado, a la educación, a la cultura,
al orden social, a la libertad y al respeto de la comunidad. Derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia, ¿cierto? Entonces, pues si vemos, por eso quería traer como a, a esta sesión esos derechos universales, pues que justifican, fundamentan y se reconocen como, por Colombia como Estado democrático y pues que fundamentan nuestra Constitución y esos derechos fundamentales que hemos venido socializando. Claramente se puede también decir que la declaración no es un derecho obligatorio y muchos estados democráticos se han inspirado en ella para redactar sus constituciones, como es el caso nuestro, porque se ha convertido en una expresión de conciencia colectiva pues de la humanidad. Se habla que los artículos 1 y 2 recogen los principios básicos que sustentan los derechos de libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. Del 3 al 11 se hablan de los derechos de carácter personal, del 12 al 17 derechos relativos a la comunidad, del 18 al 21 derechos de libertad y políticas, del 22 al 27 derechos económicos y socioculturales y del 28 al 30 condiciones y límites. Ya tenemos pues otros ejercicios que habla pues el derecho de las mujeres. Con la Declaración de los Derechos de 1948 se definieron derechos humanos de la persona, incluida la mujer, pero no se incluyeron entonces derechos referentes particulares a la condición de mujer y niña. Entre 1975 y 2000 las Naciones Unidas celebraron la Conferencia de Igualdad Jurídica y Social de Mujer y pues en esta conferencia se reconocieron esas igualdades. En la Conferencia de Derechos Humanos de Viena del 93 se reconoció los derechos humanos de la mujer, que son parte inalienable, integrante e inviolable de los derechos humanos universales, es decir, están intrínsecos o inmersos dentro de ese conjunto. Entonces, obviamente, en el derecho a lo que se plantea el derecho de las mujeres, pues habla en la igualdad de un mundo laboral, de la capacidad de asumir esas responsabilidades, de tener igualdad en todos los ejercicios. Y pues si hablamos ahí ya podríamos ahondar un poco en el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Probablemente es una de las violaciones a los derechos humanos más habituales en el mundo, independientemente del sistema político a nivel económico donde se suceda. Algunas de las cifras que se presentan es que una de cada 3 mujeres sufre abusos al menos una vez en su vida y que la violencia familiar genera por lo menos o más bien es catalogada como la primera causa de muerte y minusvalidad de las mujeres y que un 70% de las mujeres asesinadas lo son por sus parejas o sus exparejas. Se hablaba, por ejemplo, también que en Estados Unidos la violencia familiar es la mayor amenaza contra mujeres, más que violaciones, atracos y accidentes de tráfico juntos. En Rusia se hablaba que más de 14.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas al año entre 1999 y el año 2007. Y pues para ese momento pues no había una ley sobre violencia en el ámbito familiar. En Ruanda se habla que fueron violadas más de 500.000 mujeres el año pasado y muchas de ellas contrajeron SIDA sin capacidad o sin poder acceder a servicios médicos o medicinas para tratar estas enfermedades. También pues ya tenemos los derechos de los niños debido a la falta de madurez física y mental, pues ellos necesitan protección y cuidado, especialmente garantizándoles eh, esos derechos. En la Declaración de Ginebra de 1924 se habla sobre los derechos del niño. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 1946, a través de la UNICEF,
En la Declaración de los Derechos del Niño en la ONU en 1946, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 en la ONU y la Cumbre Mundial perdón, a favor de la infancia en 1990 en Nueva York. Los derechos de los niños, pues habla de la convención donde se busca incorporar una gama de derechos humanos al niño, bien sea civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, teniendo en cuenta el derecho a su supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección, a la plena participación familiar, a no ser discriminado, a que prime el niño antes que cualquier otro escenario, el derecho a la vida, el derecho a su desarrollo y al respeto a su punto de vista. Entonces, pues también hay una cantidad de cifras y datos eh, que muestran pues esa realidad con esas dos poblaciones vulnerables como les mencionaba hace un momento. Entonces, si uno se pone a analizar, pues obviamente hay una serie de elementos en los derechos humanos que buscan proteger a unas poblaciones que son más vulnerables que otras. Algunas formas de violación de los derechos humanos, hablamos del terrorismo, que es una forma de expresar a través de la intimidación y el terror, pues algunas posturas. La represión también, donde se genera o se atenta contra la integridad física o intelectual de las personas. También se habla que la miseria y la ignorancia, la carencia de medios para su existencia que impide disfrutar a las personas de los derechos fundamentales. Los derechos también, la violación de los derechos refugiados y los derechos de los indígenas. Cuando hablamos de los refugiados, pues son esas personas que son obligadas a abandonar por fuerzas que son perseguidos por motivos políticos u otros motivos. Y pues se dice que al 2007 habían 19.200 millones de refugiados y desplazados, eh, pues que se encontraban a nivel mundial. Cuando hablamos de los indígenas, pues hablamos de esas poblaciones que tienen una colonización bajo unos territorios eh, y pues que a veces se ven sometidos a la opresión, que son marginados, que son explotados. Entonces, pues es importante reconocer su condición eh, y pues que tengan una protección. Violación también de los derechos humanos, la pena de muerte. El acceso a los medicamentos, porque pues hablamos que nadie, el derecho a la vida, entonces ahí estaríamos vulnerando uno de los derechos fundamentales. ¿Mm? Entonces tenemos algunos países donde se genera pena de muerte como China, Irán, India, Estados Unidos, eh, y pues incluyen en esa violación a los derechos fundamentales. Pues digamos que en términos generales los derechos humanos, pues lo que buscan es que haya una igualdad frente a estas posiciones a nivel mundial, ¿cierto? Que los estados reconozcan, que los estados respeten, que los estados apoyen. Como se mencionaba, hay muchas veces desde las constituciones nacionales se le da todo el valor eh, correspondiente a estos derechos fundamentales, haciéndolos parte de esas cartas de Estado, de esas constituciones políticas que buscan estar en sintonía y en línea pues con estas obviamente convenciones, acuerdos, declaraciones que se hacen a nivel mundial, ¿vale? Entonces, bueno, ya creo que ustedes tienen ahí un material con lo que hemos socializado, con lo que hemos avanzado, para poder ir desarrollando su ensayo, para poder ir pensando sobre qué van a argumentar, qué van a construir, cuáles son los que más les llaman la atención, cómo creen ustedes que lo pueden ir
pensando, ¿vale? Entonces, muchos éxitos, una excelente semana. Muchas gracias.